Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu grande amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio, esta oportunidad preciosa de estar reunidos en tu nombre, oh Dios, contando con la presencia tuya en medio de nosotros, dispuestos a escuchar tu voz. Te rogamos, Señor, que tú seas hablando a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu. Que tú seas usándome a mí solamente como un canal a través del cual tú llevas el alimento espiritual para cada uno de nosotros, incluido yo. Gracias, Señor, porque nos amas y porque estar aquí es una muestra de ese amor tuyo para con nosotros, sabiendo tú la necesidad espiritual que cada uno tenemos. Quedamos en tus manos, oh Dios, dándote gracias por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que me corresponde esta tarde, en la línea de pensamiento que traemos, es cómo crecer y madurar la fe. Hemos ya abarcado el primer capítulo de esta primera carta de Pedro y pues este tema de la fe, los hermanos que compartieron durante la mañana hicieron bastante énfasis en la fe en sí misma. Y cuando estaba meditando en el tema y pensando cómo estructurar las ideas, recordaba que el año pasado estuve llevando una serie de estudios acerca de la fe. Las transmisiones que hacemos los domingos por YouTube. Empecé en enero del año pasado con una temática acerca de la fe, motivado por algo que habíamos estado conversando en los intensivos en Pereira, y ahí en el canal de YouTube, en los mensajes de los domingos, hay 18 estudios del año pasado sobre la fe, diferentes aspectos relacionados con la fe, hombres de fe, y realmente es un tema bastante interesante profundizar sobre la fe, porque siempre he dicho, sostengo, creo firmemente que la fe está presente inclusive en quienes dicen que no creen en nada, porque todos creemos en algo, ¿cierto? Yo les digo a las personas que conozco, agnósticos o ateos, que para mí es más difícil aceptar las teorías de ellos y que se necesita más fe para aceptar lo que ellos aceptan que para creer en lo que yo creo. Y entonces cuando miramos lo que estábamos estudiando esta mañana en la primera carta de Pedro, en ese capítulo 1, acerca de la esperanza viva que tenemos, cuando miramos también acerca de la necesidad de la santidad, cuando miramos, como nos lo explicaba nuestro hermano, de esa fe que es más preciosa que el oro, debemos entender que cada uno de nosotros tenemos un tesoro que quizás no hemos sabido entender, que es nuestra fe. Y quizás muchos se avergüenzan de su fe, les da pena hacerla pública, que otros sepan que es cristiano, que es creyente en el Señor Jesucristo, pero quizás es porque no han tenido conciencia exacta de lo que significa esa fe que tenemos, que es más preciosa que el oro. Y entonces cuando hablamos de cómo crecer y madurar la fe, quizás a eso pudiéramos no darle la suficiente importancia, porque nos parece que fe es solamente decir yo soy cristiano. Yo acepté al Señor, un día hice la oración de fe. Pero por lo que vimos esta mañana, y que está escrito ahí en el primer capítulo de esta preciosa carta que estamos estudiando, va mucho más allá.
Y quiero invitarlos a leer la porción que corresponde a este periodo. Y los voy a invitar a leer desde el capítulo 1, versículo 23. Y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ustedes me siguen. Versículo 23 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Empieza el capítulo 2 y en el versículo 1, la Reina Valera 1960 dice: desechando pues toda malicia, pero casi todas las otras versiones o traducciones empiezan con por lo tanto o por tanto, como quien dice, teniendo en cuenta todo lo que vemos en el capítulo 1 y sobre todo esto último que leímos, voy al versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es. Ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Recientemente estuve hablando de un tema en Lagos. Invitaba a los hermanos a pensar en el texto de Juan 15, versículos 5 y 6, Evangelio según San Juan, versículos 5 y 6, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y yo les decía a los hermanos, pensemos cuando veamos un arbolito, no es muy común en nuestro medio ver una vid, es decir, la planta que produce las uvas, pero cualquier arbolito, verlo verdecito, bien bonito, con sus hojitas, y pensar, ese soy yo en Cristo. Una planta completa. Lo que dice el Señor Jesús en ese texto que acabamos de leer es: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, esas hojitas, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ese día que los invitaba a eso, al frente de la Capilla de Lagos, habían como podado los árboles que hay al frente, al borde como de un arroyo que hubo. No sé si todavía correrá agua por esa zanja. ¿Alguien sabe? Allá en Lagos. Bueno, ahí hubo un riachuelo, y a borde de todo ese riachuelo hay zona verde, y habían podado los árboles, y en el piso había un montón de ramas. ¿Cómo creen que estaban esas ramas que habían sido separadas de los árboles con estos climas? Secas, ¿cierto? Mientras que los arbolitos, porque esos días había estado entre haciendo sol fuerte y lloviendo, estaban todos verdecitos, todos bonitos, porque las plantas con agüita y con solecito se ponen todas bonitas, ¿cierto? Y el Señor en su palabra nos invita a que nos veamos como esas plantas, donde Él es la planta completa y nosotros somos parte de esa planta, así verdecita, bonita, floreciente. Y cuando uno piensa en una planta, cuando siembra una matica, pues lo normal que espera de ella es que crezca, ¿cierto? Si usted la tiene pequeña, pues espera que crezca, que dé ramitas, hojitas, si es de flores, que florezca, si es de fruto, que dé su fruto. Eso es lo normal. Pero para que ese tipo de cosas sucedan, es necesario un proceso. Recientemente estuve visitando una parcelita por allá en el Anillo Vial, y una señora estaba convirtiendo una parcela medio abandonada en un lugar donde espera turistas, como un hotel, como una finca que puede alquilar para eventos, pero también para que la gente se hospede. Entonces yo estaba allá ayudando con el tema de decoración de interior, con unos cuadros y unas señales. Entonces me puse a hablar con el encargado ahí de la finca. Me dijo, esto hace 15 días estaba feo, estaba abandonado. Y lo primero que nos tocó hacer fue deshiervar. Y la señora está toda acelerada, que quiere ver todo bonito, pero eso toca todo con calma. Nos tocó primero deshiervar, porque es que la maleza, dijo él, yo de eso no sé, y me perdonan los que sepan si estoy diciendo alguna burrada, porque no es de mi cosecha, es de lo que me dijo el Señor. Lo que pasa con la maleza es que atrae bichos, atrae insectos, y entonces los insectos no dejan que las plantas bonitas crezcan bien. Entonces lo primero que nos tocó hacer fue limpiar, deshiervar, quitar toda la maleza, y ya hoy se le ve otra cara, claro, limpio, sin maleza. Pero volví a los 15, 20 días y la verdad tenía ya otra cara. Los árboles bonitos, las plantas bonitas ya estaban como comenzando a verse mejor, además el clima les ayudó. Pero el primer paso fue limpiar la maleza. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí en el comienzo del capítulo 2? En virtud de todo lo anterior, de acuerdo con todo lo anterior, que tenemos una fe mucho más preciosa que el oro, que estamos llamados a ser santos, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No sé si se acuerdan lo que dice en la Nueva Traducción Viviente: acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. La traducción Lenguaje Actual habla de chismes, habla de malos pensamientos. Y a mí particularmente me llamó la atención leer lo que hay que desechar. Ojo con lo que voy a decir, préstenme mucha atención. Si se están durmiendo, péguense una cachetadita para que atiendan bien lo que voy a decir.
aquí no menciona robo, adulterio, fornicación, y no estoy diciendo que no hay que limpiarse de eso, no estoy diciendo eso, por eso les decía que se pegaran una cachetadita para que me pusieran bien cuidado. Pero lo que estoy diciendo es que el apóstol Pedro dice, desechando pues toda malicia, cosas que tienen que ver con nosotros mismos, con lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. La esencia de ser malos, eso es una condición natural del ser humano. ¿O no? ¿O usted no ha tenido malos pensamientos en los últimos 30 días? O bueno, en las últimas 24 horas. En el corazón se origina todo lo malo. Desechando pues toda malicia, es decir, cualquier cosa que venga a su corazón, que usted conscientemente sabe a través de la palabra que está mal, rechácela. Cualquier sentimiento malo hacia otro hermano, envidia, celos, sigue diciendo, todo engaño, hipocresía. ¿Cómo podemos definir la hipocresía? A ver, ¿quién me ayuda? ¿A qué hará referencia? Doble faceta. ¿Quién más? Hablar a la espalda. ¿Quién más? Aparentar. Estuve mirando un poco sobre la definición de esa palabra y se relaciona en su origen mucho con máscaras, con actuación, con disfraz, con aparentar una cosa y por detrás ser otra. Simular, ¿sí? ¿Y será que aquí hay alguno que sea así? No, ¿cierto? Eso no nos pasa a nosotros. Amén, dijo hermano Rubio. Muchas veces el día domingo tenemos una cara por la mañana y después del mediodía tenemos otra. Sí, o eso pasa solamente en la asamblea de Lagos 2. Nos pasa, ¿cierto? En la casa somos de una cara, en el trabajo de otra, con los amigos de otra. Y de eso es que está hablando el apóstol aquí, que tenemos que limpiarnos, esa maleza tenemos que sacarla para que florezca lo bueno, lo que agrada a Dios. Entonces habla de malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué son detracciones? ¿Alguien sabe? Hablar mal de otros. La Nueva Traducción Viviente dice comentarios hirientes. Pero eso no nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros nunca hablamos mal de nadie. Uy, ¿cómo le ocurre? ¿Cuántas veces no nos vemos metidos nosotros, digámoslo así por darnos contentillo, inconscientemente en charlas donde estamos despotricando de un hermano, hablando mal de otro? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos hacer con eso? Desecharlo. Desháganse de eso, dice la Nueva Traducción Viviente. Abandonen eso. Creo que es la traducción lenguaje actual que lo dice así. Y hermanos, eso es algo que usted y yo conscientemente tenemos que hacer. ¿Cómo se deshace usted de algo? Deshaciéndose. Usted tiene mugre en su casa
Y para limpiar el mugre, ¿qué tiene que hacer? Pues ir, coger el mugre, echarlo en una bolsa de basura y sacarlo si vive en un edificio, a donde está el cuarto de las basuras, el día que le permitan para que lo lleve el carro de la basura. O si vive en una casa, pues sacarlo a la calle donde está el lugar para que se lo lleven. Hay una acción que tomar para deshacerse de algo. Y está bien lo que voy a decir, pero no es suficiente. A veces, Señor, ayúdame, límpiame, libérame de esto, pero no hacemos nada por desechar. No hacemos nada por recoger esa basura, echarla en la bolsa negra, amarrarla y sacarla a la calle. Y es el primer punto para crecer. Limpiar, quitar la maleza. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Desechar lo malo. Y después, desear como niños recién nacidos. La traducción exacta de ese desear es desear con ansiedad, con ganas. ¿Han visto un niño recién nacido cómo busca la fuente de leche para comer? ¿Sí lo han visto? Y si se le pierde, eso mueve la cabeza para todos lados y parece que tuviera un GPS de su boquita con el lugar donde sale la leche, ¿cierto? Desear con ganas la leche. Escuché a un predicador alguna vez diciendo que los niños tenían ese deseo intenso, imperioso por la leche, que el problema con ellos es que como no saben leer la hora, entonces si les da ganas de leche a las 2 de la mañana, entonces a esa hora se despiertan y ponen su alarma a indicar que quieren leche, y usted les puede ofrecer un juguete, un oso de peluche gigantesco, un paseo al parque, lo que usted quiera, pero si su hambre es de leche, no hay otra cosa que lo distraiga. Ese es el sentir que el apóstol Pedro quiere exponer aquí, que tengamos nosotros por la leche espiritual. ¿Cómo dice el apóstol Pedro? ¿Qué tipo de leche espiritual? No adulterada. Hermanos, ¿y a qué les hace referencia a ustedes esa expresión? Leche espiritual no adulterada. Perdón, hermano. La doctrina. O sea, ¿cuál es adulterada y cuál es no adulterada? A ver, ¿cuál es la leche que sí debemos tomar y cuál es la leche que no debemos tomar? Hay falsos maestros, o sea, de esa no debemos tomar. ¿Alguien más quiere opinar? Leche espiritual no adulterada. Sí. ¿Han escuchado en el último tiempo todas las exposiciones que hacen en relación con la leche? ¿Se han visto que hoy hay leches de todos los colores, sabores, precios? Sí. Entonces hay leche entera, hay leche descremada, hay leche deslactosada, hay leche descremada y deslactosada, entonces usted encuentra que hay unas leches que valen, yo no sé, 5,000 pesos el litro, creo que está costando, y hay otras leches que encuentra allá en ese supermercado que usted se está imaginando, a 3,200, 3,500 el litro. Entonces aparecen los gerentes de mercadeo de las grandes marcas a decir,
eso no es leche. Se hizo un estudio y eso es agua con no sé qué. Aquí que nadie nos escuche, yo tomo esa leche y hasta ahora no me ha pasado nada. Me gusta echarle al café de esa leche de la barata. Pero puede ser un ejercicio mental para entender lo que es la leche genuina, verdadera, espiritual, no adulterada. Y hermanos, hoy día sí que hay que tener cuidado con esto. Y hermanos, la leche espiritual no adulterada está aquí, esta es la fuente. Sé que hay muchos que se están alimentando de YouTube. Está bien que lo hagan. Pero si usted no va a la fuente, no va a la palabra, seguramente a usted por YouTube le van a meter cualquier cuento y usted se lo va a creer. Tenga cuidado con lo que escucha. Tenga cuidado con lo que sigue. Hermanos, yo encuentro en la palabra de Dios enseñanzas tan elementales. ¿Y saben qué teoría tengo yo en el último tiempo? Que a veces nos gusta profundizar para enredar nuestra mente y no cumplir lo que está fácil de entender. ¿Me explico? Queremos ir a un texto y encontrarle por allá las profundidades de la interpretación y tratar de enredar la piola lo más que se pueda. Y la palabra del Señor nos dice, hay que perdonar. Hay que estar siempre gozosos, hay que orar sin cesar, hay que dar gracias en todo. El apóstol Pablo nos expresa, vamos a verlo por ahí más tarde, he aprendido a contentarme, es decir, estar contento cualquiera que sea mi situación. Pero quizás esas cosas tan básicas, tan elementales, como que busquémosle como la cosa profunda al texto, a ver cómo embolatamos el hecho de ser obedientes y cumplir lo que está tan claro, tan elemental en la palabra. Hermanos, esa es la leche espiritual no adulterada. Yo no estoy diciendo que no estudiemos, me gozo mucho con ese proyecto que hay andando en el eje cafetero, en Pereira específicamente, con los muchachos que estudian allí 10 meses en un año, estudian la palabra sistemáticamente. De hecho, participo en ese proyecto. La semana entrante voy a estar, Dios mediante, allí enseñando a los muchachos la palabra. No es que esté en contra de esas experiencias de estudiar profundamente la palabra. Lo que estoy diciendo es, tengamos cuidado con eso. He escuchado a muchos a lo largo de mi vida cristiana decir que se van de este lugar porque es que aquí como que no enseñan profundo la palabra, aquí como que, no sé, hay algo que hace falta. Escuché a un hermano alguna vez decir, es que me fui para otro lado y sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Allá sí estamos viendo cosas. Yo digo, pero ¿qué otro tipo de cosas puede uno ver en la palabra? Cuando tenemos todo lo elemental, lo único que nos falta es obedecer. Y hermanos, la leche espiritual no adulterada es lo que está conforme a la palabra. Acabo de salir de una gripita y tengo mi garganta un poco resentida. Bueno. La leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, lo normal de un ser vivo es que crezca, ¿cierto? Una plantica que se siembra en buena tierra, que se le echan los nutrientes a la tierra, que se riega con agüita como corresponde. Lo normal es que crezca. Y nosotros, como creyentes, nacidos de nuevo, lo normal de nuestra vida cristiana, de nuestra vida en Cristo, es que haya crecimiento. Y un crecimiento que se manifieste precisamente en lo que estamos diciendo, en obedecer la palabra. Quizás pudiéramos entender que crecer es llenarnos de conocimiento, pues también tiene que ver con conocimiento, pero conocimiento que se aplique a la vida de cada uno de nosotros, no conocimiento que nos llene solamente de teoría. Para que por ella, por la leche espiritual no adulterada, crezcáis para salvación. Sigue diciendo el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es más exacto, como lo leí en la Nueva Traducción Viviente, ya que han probado o ya que han gustado la bondad del Señor. Y le quiero preguntar, ¿ha probado usted la bondad del Señor? Yo sí. Estaba hablando ahorita con un hermano antes de comenzar el estudio y me contaba ese hermano que otro hermano le dijo, oiga hermano, usted como que tiene alguna cosa vara con el Señor porque a usted le han pasado unas que casi a nadie le pasan, como que es consentido del Señor. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias y podemos contar de experiencias acerca de la bondad del Señor. Pero saben que la bondad del Señor no depende de lo que usted crea que es bueno o es malo. También presenté un par de estudios hacia finales del año pasado sobre la benignidad, sobre la bondad. De hecho, en Puerto Boyacá ese era el tema. Y aprendí mucho acerca de la bondad del Señor. Muchas veces decimos, o dicen algunos, porque yo no lo digo de esa manera, gracias papito Dios porque me concedió este regalito. Y consideramos que la bondad de Dios es cuando nos da lo que nosotros queremos. Pero la bondad de Dios se manifiesta desde que nos despertamos hasta, incluso cuando estamos dormidos, porque seguimos respirando. Y el Señor es el que provee todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces lo que el apóstol dice es, ya que ustedes han probado la bondad de Dios, deben desear la leche espiritual no adulterada y crecer a través de la ingesta de ese alimento espiritual tan importante para la vida del creyente. Hermanos, los viejos, los que no son tan viejos, los muchachos, ¿han visto un niño buscando la leche? ¿Buscando la tetica para comer leche? ¿Sí lo han visto? Contéstenme si lo han visto o no lo han visto. ¿Sí? ¿Busca usted con esa intensidad el alimento espiritual, la palabra de Dios? No me conteste, contéstese usted mismo. ¿Lo hace?
¿Tiene ese mismo deseo de ese niño pequeño por la leche? ¿Tiene usted ese mismo deseo por la palabra de Dios? Entonces, el sentido de la frase, si hemos probado la bondad de Dios, cambiémosle ahí el orden a la oración, o ya que lo hemos probado, porque entiendo que todos hemos probado, gustado la bondad de Dios, dice, deseen como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Hermanos, si el Señor pone en el corazón de cada uno de quienes estamos aquí ese sentir de empezar desde ya a desear como niños la leche espiritual, seguro que ya el objetivo de esta conferencia estará cumplido. Porque ese niño que busca la leche de su madre, lo normal que pase con él si no tiene una enfermedad es que crezca, ¿cierto? A veces escucha uno médicos ya hablando sobre adolescentes o sobre niños grandes y dice, ese tiene esa cantidad de calcio o tiene esas defensas porque es que la mamá lo amamantó hasta no sé qué edad. Es decir, se nota el alimento espiritual en ese niño después de crecer. Entonces decía, si en nuestra mente está absolutamente interiorizado ese hecho de que debemos desear, así como los niños, la leche espiritual no adulterada, de seguro va a haber crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Y un crecimiento espiritual que se refleja no en conocimiento, dice el versículo 5, me voy a saltar ahí un poquito. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El hecho de crecer, el hecho de madurar, el hecho de ver una vida que se desarrolla normalmente a través del alimento espiritual, se refleja no en el conocimiento ni en la posición que usted pueda tener en su comunidad cristiana, en su capacidad de liderazgo, sino se refleja en ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Usted y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos para ofrecer sacrificios delante de Dios, para agradarle a Él. Y ese es el objetivo del crecer, ese es el objetivo de madurar. Presentarnos delante de Dios con ofrenda de olor grato delante de Él. Me voy a devolver, estábamos en el versículo 3, dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, sigue el 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hemos encontrado aquí algunos verbos. Primero, desechar, que nos habla de limpiar, de sacar aparte todo lo malo, de desear como niños la leche espiritual no adulterada, acercarnos a Él. Llamo a este hecho el efecto fogata. ¿Han participado alguna vez de una fogata? ¿Cuál es la clave de la fogata? Que prenda, dijeron por ahí, sí. Muy clave ese hecho. Mantener la llama, ¿cierto? ¿Y cómo se mantiene la llama?
bastante leña y que estén todos juntos. Este año, con los jóvenes, hicimos un campamento, y allá el señor que estaba encargado de prender la fogata había dejado un palito por allá lejos de la fogata, estaba bien prendido, se veía rojito cuando lo sacaron fuera de la fogata. Y el hecho de separarse de la llama, ¿qué creen que pasó con ese tizoncito? Se apagó, se apagó. Y aquí la palabra nos dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermanos, esto nos habla de esa necesidad de estar juntos, de estar unidos, de ser de un mismo sentir. Obviamente empieza hablando de acercarnos ¿a quién? Al líder, al hermano anciano, al pastor. ¿A quién? Al Señor Jesús. En Él es que debemos tener puesta nuestra mirada. Como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién más podríamos poner nuestros ojos? ¿Cuál líder, cuál hermano anciano, cuál pastor hizo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? Nadie. Pero tristemente hay mucha gente con sus ojos puestos en un humano, en una persona. Y lo que el apóstol Pedro nos enseña es acercándoos a él, piedra viva. Hermano, hermana, tenga cuidado con quién o en quién está fijando usted su mirada. A veces inconscientemente ponemos nuestra mirada en personas, y entonces cuando esa persona baja la guardia, se desanima, pues yo me desanimo también porque o el hermano hizo algo que no me dejó conforme, entonces eso afecta mi ánimo y mi fervor espiritual. Pero la palabra del Señor nos dice es acercándoos a él, piedra viva. Pero también dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos nosotros formamos parte de ese edificio, de esa casa espiritual. Cada uno de nosotros es un componente de esa casa espiritual. No hay forma de pensar en vida cristiana cada quien por su lado. Hermanos, por eso es que es tan importante entender que la relación y la comunión entre nosotros forma parte del plan de Dios. Y es necesario para que juntos podamos presentar, como dice aquí, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Quiénes? Todos juntos como casa espiritual, ser edificados, dice, como casa espiritual. A veces creemos que desde que yo esté bien, yo estoy bien con el Señor. Si el hermano es problema de él. Si él no me quiere salvar, eso es problema de él. Pero delante del Señor somos un edificio, un cuerpo. Y sé que a algunos no les gusta mucho lo que voy a decir, pero lo voy a decir, porque es la verdad. No solamente los hermanos que llamamos del centro bíblico, sino el cuerpo de Cristo es uno solo, toda la iglesia del Señor.
¿O no? ¿No están de acuerdo? Todos somos una casa espiritual. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son la iglesia? Los nacidos de nuevo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿Alguna objeción sobre eso? Es una verdad que nadie puede discutir, pero que muchas veces no queremos aceptar. Y si nos entendemos como un solo cuerpo, como un edificio espiritual que está hecho para ser edificados, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, tenemos que cuidar la relación de los unos con los otros. Empecemos entre nosotros. Pero esta mañana creo que era el hermano Íñigo que hacía referencia a eso. Y es una verdad, no de ahora. Nací en un hogar cristiano y desde niño estoy presente en la actividad de los hermanos aquí en esta área y he visto cantidades de historias, experiencias de relación entre los hermanos, tristemente, cosas que no deberían pasar entre nosotros. Pero eso es porque no entendemos que somos un cuerpo, que somos un solo edificio, una casa espiritual que está hecha para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hermanos, estamos cada día en ese proceso de crecimiento, ojalá que así sea. ¿Qué pasa cuando el niño va al médico en el 2023, lo miden, un niño de 6 años, le toman la medida, uno con no sé cuánto medirá un niño de 6 años, 1 metro, bueno, no sé, digamos que 1 metro, más, 1,20, bueno, pongámosle 1 metro, hermano Pablo, no va a pelear conmigo por eso, 1,1 pues, y vuelve al año y lo paran ahí y vuelve y mide 1 metro, y vuelve al otro año y vuelven y lo paran ahí en la escalita esa y la reglita y 1 metro. ¿Qué creen que dice el médico? Toca hacerle examen a este muchacho, alguna cosa le pasó, algo no anda bien. ¿Cómo? Va a ser enano, lleva 3 años midiendo lo mismo y eso no es normal. Señor, familiar de Saqueo, de pronto por ahí puede ser. No, pero yo creo que inclusive Saqueo en su niñez tuvo que haber crecido poquito, pero tuvo que haber crecido hasta que llegó un momento en el que se estancó. No sé. Hermanos, ¿cómo está su nivel de crecimiento espiritual? No estoy hablando de conocimiento. Madurar espiritualmente. Yo creo que cada uno de nosotros puede saber si en realidad ha crecido o no, o si ha decrecido, lo cual sería mucho más grave, ¿cierto? Que el niño que medía 1 metro al año lo lleven y mida 95 centímetros. Y, uy, ¿qué pasó? Un problema gravísimo porque ya no solamente se estancó de crecer, sino decreció. ¿Está nuestra vida espiritual en esa condición? ¿Decreciendo? Y hermanos, en los últimos 5 minutos que tengo, ¿cuáles son los indicios
de una persona que crece espiritualmente. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor Jesús, voy a leerlo mientras ustedes lo buscan, aunque creo que por ahí debe estar, no sé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es lo normal que pase con el arbolito de mango que siembran en la mitad del patio el arbolito suyo allá en su casa, hermano John Jairo? Que de mango, ¿cierto? Y si no da mangos, de seguro usted se preocupa. Ahí al lado de la casa de mis papás hay un arbolito de aguacate. Y eso por ahí los vecinos cada rato pasan, ¿qué días? Pasamos por ahí temprano y ha estado un muchacho ahí mirando a ver si habían aguacates. Lo normal que pasa en ese árbol es que produzca sus aguacates, y cuando no produce los aguacates, pues ya terminó su etapa productiva, o se enfermó el árbol, o alguna cosa le pasó. De nosotros, hermanos, el Señor dice que nos eligió para que llevéis fruto, dice, y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es llevar fruto? Dar buen testimonio. ¿Quién da más? Que se vea la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Llevar almas a Cristo. ¿Quién más? Vivir una vida santa delante del Señor. ¿Qué más? Reflejar lo que el Señor hizo en nosotros. ¿Ok? La palabra del Señor nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué significa eso? Que ese tipo de vida debe verse en cada uno de nosotros. Llevar fruto delante del Señor es que otros vean, como dice la Escritura, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Que la gente vea que en nosotros realmente está pasando algo distinto. Uno pasa por el lado del árbol de mango y dice, ve, ese árbol como está lleno de mangos. Que la gente pase por nuestra casa y diga, ese tipo se nota que es como evangélico, como de otra religión, porque el tipo se comporta de una manera intachable. De eso se trata, llevar fruto delante del Señor, llevar una vida que le agrade a Él. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, les leo, dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se nota crecimiento espiritual cuando tenemos la actitud del apóstol Pablo. Contentamiento en cualquier circunstancia. Una persona inmadura espiritualmente se amarga porque llueve, se amarga porque hace sol, se amarga porque tiene para comer, porque no tiene para comer, se amarga porque está gordo, se amarga porque está flaco, porque hubo reunión, porque no hubo reunión, porque cantaron, porque no cantaron. Y eso muestra lo que hay en el corazón de esa persona. No quiere decir esto conformismo, a todo sí, no importa nada, para adelante con todo. Habrá cosas en las que hay que ser exigentes en algunas circunstancias, pero es nuestra condición, nos contentamos, es lo que dice el apóstol, no conformarse, sino contentarse en cualquier circunstancia. ¿Cómo está su nivel de contentamiento?
¿Sí vive contento o vive amargado por todo? Ahí les dejo la inquietud. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy resumiendo. Indicios de crecimiento y madurez: llevar fruto, contentamiento, rendición. Ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Eso no es difícil de cumplir. Renunciar a nosotros mismos y dejar que sea el Señor el que viva en cada uno de nosotros. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La evidencia del crecimiento se da en el amor que nos tenemos los unos para con los otros. Y el Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pueden haber, y de hecho las hay, muchas otras evidencias de crecimiento, pero el tiempo ya pasó, y como el que toca la campana soy yo, pues me toca tocármela a mí mismo. Eso, gracias, hermano. Hermanos, ¿cómo madurar? Era la pregunta. Desechando lo malo, deseando la leche espiritual no adulterada, es decir, alimentándonos, porque podría ser que solamente deseáramos. Hay algunos niños que son pilluelos desde chiquitos, ¿no? Y entonces chillan y chillan y chillan con ganas de leche y le ponen la fuente de leche, bien sea la tetica o el tetero, y entonces como que no quieren. Bueno, deseaba, pero al final no se la tomó. Entonces, desear, y no solamente desear, sino alimentarse. Usted diga: uy, yo quiero, este año voy a leer, cada mes voy a leer la Biblia de pasta a pasta, cada mes, es que yo quiero, lo voy a hacer en el nombre del Señor, pero no lo hace, no se alimenta, pues no le va a servir de nada el solo deseo. Y también ejercicio y disciplina. Ejercitarnos, hermanos, en lo que aprendemos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu grande amor para con nosotros. Gracias por tu palabra en esta tarde, y gracias, Señor, porque tú hablas al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos crecer en nuestra fe, podamos crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Ayúdanos a desechar todo lo malo de nuestras vidas. Ayúdanos a desear la leche espiritual no adulterada y alimentarnos de ella, para que podamos así crecer y ser agradables delante de ti para tu honra y tu gloria. Señor, nos disponemos en tus manos para el resto de tiempo que sigue en esta tarde, que tú nos ayudes a mantener nuestro entendimiento atento a tu voz, para que así podamos ser edificados. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.